como les decía, jóvenes, antes de yo comenzar a inseminar, lo primero que tengo es que cerciorarme si tengo todos los instrumentos que voy a necesitar. Y ver en el inventario de mi tanque de inseminación en qué lugar está la pajuela que le corresponde a la vaca que voy a inseminar. Una vez que yo haya chequeado eso, ya yo puedo entonces dirigirme con mi maleta, con mi instrumental, con el tanque hacia el lugar donde voy a realizar la inseminación artificial. ¿Ok? Y también, obviamente, yo tengo que tener una fuente de agua tibia, caliente, para yo poder atemperarlo a 35 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se descongelan las pajillas. Bueno, en el caso que está haciendo inseminación con semen congelado, porque ustedes saben que yo también puedo hacer inseminación con semen refrigerado o con semen fresco. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les comentaba, yo cuando voy a realizar el pase del cervix en la varilla, lo primero que yo tengo que hacer es fijar la cervix contra el suelo de la pelvis y con el pulgar tratar de encontrar la abertura caudal del mismo y llevar eso hacia adelante, desplazarlo hacia adelante. ¿Por qué desplazarlo hacia adelante? Porque miren, la vagina no tiene tono. La vagina se va a replegar en ella misma. Y muchas veces, cuando yo trato de pasar la varilla para llegar a la abertura cervical, se me traba en uno de esos pliegues y no pasa, no sigue hacia adelante. Por lo tanto, yo tengo que agarrar esa cervix, llevarlo hacia posición craneal, o sea, hacia la parte de adelante de la pelvis, para borrar todos esos pliegues que se me puedan haber formado. ¿De acuerdo? Y poder entonces llegar hasta el fondo de la vagina, y ahí yo tengo que fijar con 2 dedos contra el suelo de la pelvis al cuello y tratar de encontrar con el pulgar dónde está la abertura caudal por donde yo debo de tocar con mi pistola y entonces quitar mi dedito y dejar la pistola en la abertura de la célula. Una vez que ya yo lo tengo embonado, ¿no? Ahí tengo que desplazar entonces mi mano. En esto, miren, jóvenes, uno hace la manipulación cervical con estos 3 dedos. ¿De acuerdo? Con el dedo índice, dedo del medio y el pulgar. No con la mano así. Si usted agarra el cervix y hace así, tampoco va a obtener el resultado que está buscando. Usted tiene que agarrar el cervix y moverlo así, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿Para qué? Para ir saltando esos anillos que están aquí y permitir entonces que la pistola llegue hasta la porción del cuerpo del útero. Una vez aquí, yo retiro un poquito más hasta que con el dedo yo siento que la pistola ya me queda en la abertura craneal del cervix, o sea, la abertura delantera. Y ahí hago la deposición del contenido de la pajuela, o sea, del semen que estoy utilizando. ¿Hasta ahí estamos bien? Aquí en esta imagen, ustedes están viendo que hay otro sistema, es un sistema llamado el método del torito. ¿Alguien ha oído hablar de eso? No, profe. Sí, profe. No, sí. profe. Es intravaginal. Miren, esto no es más que un espéculo que lo pasan a través de la vagina y tú miras, ¿no? Y vas a ver la abertura del cuello del útero. ¿No es así? Miren la última parte de abajo. Ahí se ve la abertura del cuello del útero. Y entonces pones la pistolita, esa que tiene, dentro del cuello del útero. Y tiene una jeringa para inflar un baloncito que queda ahí de manera tal que después tú soplas el semen para adentro del cuello. Ahora les digo yo, evidentemente este método del torito, eso lo usan en México, es para quien no sabe pasar el service. Pero aún así hay animales que tienen tan torcido y tan cerrado el cuello que aunque lo pongas a presión, no vas a poder jamás pasar el semen a través del cervix. Mientras que si usted logra
pasar la pistola de inseminación, siempre vas a llegar al lugar donde debes de depositar el cervix. ¿De acuerdo? Pero eso es viejo, porque cuando estaba yo estudiando, fui a un congreso y estaban promocionando eso. Estaban de los 90 por allá. Y eso, pero para como que no tuvo mucha aceptación, porque yo la verdad, lo malo vi fue a aquel congreso, pero más nunca lo hice así que en vivo sí, nunca lo he visto. No, es que primero también te cuesta dinero, porque cada de esa vaina la puedes usar una sola vez. ¿Estamos? Te cuesta plata. Pero además, eso está hecho para gente que no sabe. Y se supone que aquí A no prueba de somos... tonto. Sí, no, aquí se supone que estamos hablando ya con ingenieros y que van a ser maestros en ciencia. Así que, por favor, eso yo solamente se los puse ahí para que sepan que existe ese método. Incluso, miren, para que ustedes tengan una idea, ya los chinos, en vez de tener esto así, lo que han hecho es que tienen algo parecido, tienen el mismo principio, pero aquí en vez de tener un vaginoscopio, lo que tienen es una pantalla digital donde tú estás viendo la imagen. Ahora, ¿cuánto te cuesta eso, muchacho? ¿Cuánto cuesta eso? Y eso esto es vacas lecheras, que se quedan quietas, que se mueven. Una No, pero vaca además, Brahman que no esté y moviendo si está inquieta. lloviendo o se te Esa moja es el otra. aparato, se te cae, se te daña, se te rompe y entonces perdiste la plata. Entonces, señores, lo más eficiente, lo más barato y lo más efectivo es el método recto vaginal para hacer la inseminación artificial, porque gracias a Dios, en el bovino, uno puede manejar la cervix a través del recto. ¿Estamos? Profe, Sí. ese sistema en cabra casi es así entonces. Sí, es porque es que en cabra, Eliezer, tú no cabe la manito adentro del recto, ¿verdad? Si no, nos jugábamos también a ver si la pasábamos. Pero también está que el cervix en la cabra sí es, miren, ¿Es cómo? mucho más complicado. Y lo vamos a ver ahora a continuación. Ah. Ahora nosotros vamos a hablar todo lo del bovino y después vamos a hablar de cabra, de cerda y de caballo y de yegua. ¿De acuerdo? ¿Qué forma tiene, doctor? Es mucho más tortuoso. O sea, tiene más anillo, es más complicado poder pasarlo. Fíjate que en la inseminación de cabra fundamentalmente se usa este método, ¿no? Un vaginoscopio y una pistola que tú le introduces dentro del cervix. Y una vez que ya no puedes caminar más adentro con una jeringuilla a presión, tú tratas de depositar por presión hacia adentro el semen. Y en cabra, bueno, ya lo vamos a ver ahora, no vamos a ir, vamos a ver cabra cuando lleguemos ahí, ¿ok? Seguimos. Bueno, ya, lo que nos tocaría ya hoy cabra, pero bueno, yo sí quiero también decirle de que, jóvenes, una vaca o una novilla, después que se insemina, nosotros debemos de dejar al animal lo más tranquilo posible, en un lugar que no esté muy presionado, tratando de disminuir la presencia de estrés sobre ella. No hay que darle una alimentación, o sea, privilegiada ni nada de esto, usted que tenga lo suficiente para mantenimiento y crecimiento y producción, pero no es necesario darle una comida específica, nada de eso. Pero sí deben de tener agua, porque ustedes saben que en todo este desarrollo de la gestación hay una necesidad grande de líquido, puesto que esos líquidos van a conformar el líquido amniótico, toda esta historia. Y lo otro es que evitar los factores estresantes, porque todos los factores estresantes finalmente provocan liberación de prostaglandinas. Y si hay liberación de prostaglandinas, ¿qué ocurriría con el cuerpo lúteo, Edier? Ajá, diga, profe. Edier, ¿qué pasaría con el cuerpo lúteo si hay liberación de prostaglandinas? Simplemente voy a producir el proceso de restricción vascular para el cuerpo lúteo y luego va a proceder a la siguiente fase, que es de apoptosis gradual. Voy a eliminarlo básicamente. O sea, se va a producir una Luteólisis. luteolisis.
Perfecto. Entonces, ustedes saben que todas aquellas hormonas que se sintetizan en la corteza suprarrenal tienen que ver con el estrés, ¿no es así? Y esto evidentemente tiene un efecto luteolítico, aunque no estamos hablando de prostaglandina, estamos hablando de desametasona. Y recuérdense de algo, y lo vamos a, eso lo dijimos cuando estábamos hablando del control neurohormonal. En el caso del parto, para yo sincronizar el parto, yo debo aplicar prostaglandina y debo aplicar dexametasona. ¿Estamos? Y en un periodo de 48 a 72 horas la vaca está pariendo. ¿De acuerdo? Ojo, está pariendo. Para hacer cualquier tipo de sincronización de este tipo, lo primero es que yo tengo que tener controles en la finca. Porque aunque la vaca no esté a término, si yo le pongo dexametasona y prostaglandina y está en el 7º mes, voy a inducir también el parto. Ya no va a ser un parto eutóxico, lo que voy a hacer es inducir un aborto. ¿De acuerdo? Tengan eso Sí, profe. en cuenta. Bueno, entonces ya pasaríamos a lo que es la inseminación en el ovino caprino. Profe, ¿Sí? profe, esa parte, cuando uno termina de inseminar, ese masajito que uno da con los 2 dedos, la parte del clítoris y de la vulva, ¿tiene alguna, es recomendable o no recomendable? Uno comienza con un masajito ahí. Mira, eso es, bueno, no hay ningún estudio científico que te diga que es bueno ni que es malo. ¿De acuerdo? Ajá. Pero es un poco más de mito que otra cosa. Me disculpan un segundo. Me disculpan, pero es que yo tenía ¿cómo decirte? Al Rottweiler de mi casa ladrando. Es un Rottweiler Poodle, cruzado con Chihuahua. Que es así, pero Dios mío, eso hace un ruido que eso no tiene nombre. Bueno, es la alarma de la casa. Entonces yo les decía, ¿no? Que estas hormonas que se liberan son del tipo de dexametasona también. Son corticosteroides, como dice su nombre, y me inducen, dentro de tantas cosas, luteolisis. ¿De acuerdo? Por eso es que nosotros, para usar hormonas, sobre todo en reproducción, tenemos que tener, señores, la solución de los problemas no es la hormona, es los controles y el manejo. Eso sí quiero que ustedes estén bien claros, jóvenes, porque sí, yo puedo sincronizar animales con prostaglandina, que bueno, fácil, barato, pero para eso tengo que saber primero palpar. Pero antes de palpar, yo tengo que ver la historia, porque a lo mejor el animal está inseminado. Yo tengo que ver cuándo lo inseminaron, qué fecha tiene. ¿Ok? ¿Cuándo parió? Y después que yo decido, vamos a hacer la palpación y voy a seleccionar los animales. Pero todo eso es step by step. Yo no puedo tirarme así, porque al final voy a causar daño en la explotación. ¿De acuerdo? Eso, jóvenes, ustedes, como decía, van a ser maestros en ciencia, ustedes no pueden caer en ese hueco, porque si no, los primeros que van a perder prestigio son ustedes. Fíjense, yo hago tremendo hincapié siempre en estas cosas. El prestigio cuesta años ganarse, pero perderlo, con pisar una cáscara de guineo en un terreno liso, te caes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay alguna pregunta antes de pasar a la oveja y la cabra? Hasta el momento no, profesor. O sea, de la Sí, inseminación profe. bovino, no hay problema. Sí, profe. Sí, profe, una Ahorita. pregunta. A Usted ver, lo Bernardo. explicó, pero ahí estamos de acuerdo y quiero anotarlo nuevamente. ¿Qué efecto va a tener la dexametasona para el momento de trabajar con la prostaglandina para reducir el parto? La dexametasona. Sí, señor, no me acuerdo del profe. Para Ok, anotarlo la una vez. dexametasona es un antiinflamatorio de Está origen clarito eso. corticoesteroidal, o sea, es una hormona esteroidea.
hormonal. Sí, profe, Es una estamos hormona bien. esteroidea. Y esa hormona esteroidea tiene capacidad luteolítica. Eso es que sabe, profe. Si produce luteolisis, entonces va a producir apoptosis y va a matar el cuerpo lúteo. Si va a matar el cuerpo lúteo, no va a dar progesterona. Eso es lo que quería saber, porque yo sé que es uno de los corticoides, pero no sé qué es lo que hacía también para aprender cómo funcionaba. O sea, tiene actividad luteolítica. Gracias, profe. Bueno. Entonces, ya puedo pasar entonces a lo que es el área de la inseminación artificial en ovino caprino. La oveja y la cabra son muy parecidos en su sistema reproductivo, tanto la hembra como el macho, tanto la cabra como la oveja. ¿De acuerdo? Son muy parecidos. Vamos a decir de que, bueno, el tamaño de la vulva es pequeña, el cervix es muy delgadito, pero muy tortuoso. Tortuoso, ¿qué quiere decir? Que tiene muchas curvas, ¿ok? Tiene muchos anillos. Si ustedes van a la primera clase donde está la anatomía, ¿no? La anatomía de la hembra y del macho, se van a dar cuenta de cómo es el cervix ese en la oveja y la cabra, ¿verdad? Y esto obviamente va a dificultar el paso porque yo no puedo hacer control transrectal de ese cervix para poder acomodarlo y poder pasar la pistola de inseminación. ¿Estamos? Por eso, como decíamos, ¿qué es lo que se realiza en el caso de la oveja y la cabra? Aquí yo tengo una imagen para que ustedes vean que se hace un andamiaje que me permita levantar las dos patas traseras de la oveja por encima del tubo. Entonces un operador la aguanta y el otro con un vaginoscopio va a pasarlo por la vagina y va a tratar de ver la abertura cervical para colocar ahí adentro, ¿no?, su pistola y realizar a presión, a fuerza, la introducción del semen a través de la cervix. Profe, yo he visto un amigo que está en Argentina, que hace por la paroscopía. Aguanta, inseminación. viene la otra parte. Yo estoy hablando ahora de inseminación transcervical, ¿no es así? Ok, profe, gracias. Sí, sí, disculpa. Vamos a estar claro de que si yo voy a hacer este tipo de trabajo, como está ahí, obviamente yo no lo voy a hacer en un solo animal cuando caiga en celo ella. Generalmente en las ovejas y las cabras lo que uno hace es sincronizar un grupo de animales para poder realizar la inseminación de una forma también, porque uno busca, igual en la oveja y la cabra, épocas de monta. ¿De acuerdo? Y entonces yo puedo realizar así la sincronización y inseminar más de un animal, porque todo de utilizar estas cosas y un operador y todo, necesita una planificación en la finca para poder trabajar. No lo voy a estar haciendo todos los días. Además que también vamos a decir algo, que el semen ovino caprino es bien sensible a los cambios de temperatura en la congelación. O sea, la calidad del semen congelado de ovejas y cabra es mala. Es mala. Y al ser mala, generalmente lo que uno utiliza para ovejas y cabra es semen fresco o semen diluido. O sea, tú obtienes, diluyes e inseminas. Aunque también hay algunos animales que dan semen apto para la congelación, pero no son ni siquiera el 20% de todos los machos. ¿Estamos? Eso es importante que lo recordemos, porque la gente puede decir, ok, yo voy a trabajar inseminación de ovejas y cabra y voy a usar semen congelado. Primero, la calidad es mala y si lo voy a utilizar en un cervix que es difícil y yo no garantizo que todo el semen me pasa a través del cervix y me caiga en el útero. Además de Quintanilla, Luis Carlos, ¿está por ahí? Sí, profesor, aquí estoy. Luis Carlos, ¿la oveja y la cabra son monotocos o son politocos?
o politopo. Primero, ¿qué cosa quiere decir monotoco? ¿Te recuerdas o no te recuerdas? No recuerdo, profesor. Ok. Monotocos son los que tienen una sola ovulación. No. Y politocos los que tienen más de una ovulación. Entonces mi pregunta es, ¿la oveja y la cabra tienen una sola ovulación o más de una? Creo que una sola ovulación, profesor. Luis Carlos, tú no has visto que muchas ovejitas tienen 2 y 3 crías cuando paren. Ah, claro, hasta 3. Ah, 2 o 3, es lo normal, de 2 a 3. Entonces son politocos, o sea, tienen más de una ovulación. Lo que quiere decir de que si yo uso semen congelado y voy a usar inseminación transcervical, es muy poco probable que yo tenga más de una cría y que los resultados de preñez sean bajos. Por eso es que entonces se utiliza la inseminación intrauterina guiada por la paroscopía. ¿Por qué? Porque ya yo voy a saltar, ¿qué cosa? Este inconveniente que tiene lo tortuoso que es el cervix. Y lo voy a poner ya directamente en el útero. Esta técnica da mejores resultados, pero evidentemente también es mucho más cara. Y vamos a pensar, yo voy a preguntar, Milagro González. Milagro. Aquí estoy, profe. Milagro, en Panamá se consume la carne o la leche de la oveja y la cabra con frecuencia. De la cabra sí. Últimamente se ha dado bastante al mercado, profe. Pero la carne, De la cabra no, de la oveja sí. pero no es tan frecuente. Aquí la gente más bien tiene la cabrita para verla. Y bueno, la leche sí, porque ustedes saben que la leche de cabra es una leche que tiene poca cantidad de grasa y la grasa son de glóbulos muy finos. Por lo tanto, es fácil de asimilar y sobre todo es una leche que aquellos niños que son intolerables a la lactosa y también a la grasa, el médico se le indica, ¿no? Para tomar. Exacto. Pero, ¿tú crees que sería económico comprar todo el andamiaje que te conlleva para poder hacer inseminación artificial intrauterino con semen congelado en Panamá? No, profe. No. ¿Sabe dónde se hace esto? Miren, hay primero, ¿cuáles son los países en los que comen carne de cabra y no comen y oveja y no comen cerdo, vaca? Los hindustanes y los árabes. Los árabes sí comen vaca, pero menos. Pero oveja es lo que más comen ellos. Oveja y cabra. Entonces, en esos países y en países también de Europa, como Inglaterra, o países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda, ellos consumen mucho carne de oveja y carne de cabra. Y en Europa sí se consume mucho el queso de cabra y el yogur de cabra, que es muy sabroso, ¿no? El queso es un poco fuerte, el queso de Y cabra aparte de que es costoso, profe, es muy costosa la leche. sí, Por el entonces sabor de la leche, eso que dice, profe, ¿ah? es diferente, sabe diferente. No sabe a Pero leche el de sabor vaca, de la leche, profe. sabe a leche de cabra. ¿Estamos? Sí, exacto. Entonces, También depende, profe, de la alimentación del animal. sí, pero sabe, igual que cuando uno dice el chivo, aunque lo castre, tiene berrenchín, porque la grasa Lo que cremoso no se le quita, profe. no, de verdad que lo tiene. Sí, Eso lo tiene. exacto. Sí. Entonces hay que acostumbrarse también al consumo de esa carne y eso es lo que el panameño no le entra.
El panameño está acostumbrado a comer Cultura, carne de res. profe. Es la cultura. Sí, cultura culinaria, vamos a decir así. Pero el panameño está, Estamos acostumbrados al arroz con pollo. bueno, el arroz con pollo o el bistec picado, ¿no? Eso es aquí una religión prácticamente. Entonces, esto hace que esta técnica, sí, pudiera ser ¿cómo se puede decir? Un objetivo que permita crear una empresa a ustedes, ¿no? Si ustedes llegan a un lugar, voy a poner un ejemplo, la gente que está en Colón. En Colón hay muchas indostanes que viven en Colón y que están en zona libre. ¿Verdad? No me equivoco en lo que estoy hablando, porque aquí hay unos cuantos Sí, coloneses. profe. Sí, sí, es cierto. Y la Bueno, actividad se está dando bastante. entonces Lo yo que digo, es ovismo ahí no también. sería mala idea que 3 o 4 de ustedes se pongan de acuerdo y monten una empresita para vender leche, carne de oveja y de cabra, porque el mercado está ahí. Ahora, si tú tratas de vender en Azuero carne de cabra, estás perdido. Porque la gente de allá, si no es bistec picado, no come. O lechona, porque ni pollo. Allá lo que El lechona, Ah, lechona, profe. y también igual. Esos 3 van a ser los más. No, esa es la número 1. Iguana es número 1. Por encima de la red de res y puerco. No, profe, el mercado, No, yo les digo esto porque fíjense el que es muy mercado de cabra y importante. chivo está creciendo para esa área, profe. Muchos hindustanes y árabes para esa área. ¿Verdad? En Azuero. En Azuero se ha dado un incremento de hindustanes y árabes, profe. Bueno, qué bueno. Entonces ahí tienen una oportunidad. Porque estoy seguro que allá nadie cría chivo. Sí, hay varios por ahí que tienen. Calixto tiene. Calixto es uno. Calixto es uno de La los. Toca, está Bueno, ahí Pescador. en Divisa hay una estación ovino caprina de vida muy buena, para que sepan, que tiene muy buenos animales. Finca Adobe en Karate, Las Tablas. Bueno, En Chiriquí también hay uno. entonces ya ustedes saben que una de las ideas que puede salir de este curso es que ustedes se alineen y hagan una empresa. Una empresa no tiene que ser hecho por uno solo de ustedes. Pónganse de acuerdo. Ustedes son compañeros, colegas, y pueden profe, entonces... es que para esa área es muy difícil, porque acuérdense que como es cultural el tema de ellos hay muchas veces que ellos mismos quieren matar a los animales para procesarlos. Espérate, pero eso no es ningún problema. Eso aumenta todavía la ganancia de ustedes. Ustedes le dicen, ok, yo voy a hacer una sala de matanza para que ustedes lo vengan a matar y venga el cura de ustedes, lo que sea, y haga lo que tenga que hacer con el animal. Ahorita hay un Dígame proyecto. cómo tiene que ser, el piso cómo tiene que ser, las paredes cómo tiene que ser, apuntando para dónde, para la Meca, para dónde quieren que apunte, y se lo hacemos. Ahorita hay un proyecto, se llama Panama Meat, que es aquí en la entrada de Los Ángeles de Botello. Ellos van a hacer una sala de matanza, bueno, de bovinos y el estilo que llaman de que carne kosher. Eso es para los judíos. Exacto, pero sí van a crear una sala de matanza para esto. Bueno, pero se dan cuenta, ¿no? De que son posibilidades que no hemos explotado nosotros, ¿está claro? El proyecto se llama Panama Meat, se llama. Panama Meat, carne de Panamá. Perfecto. Entonces, ¿cómo es que se realiza este trabajo? Este es aquí una imagen, ¿no? En lo que ustedes están viendo. ¿Se puede ver bien? Amplíen la imagen para que la vean mejor. Sí se ve bien, profe. Ok, esta es la inseminación asistida por laparoscopía. Aquí existe un laparoscopio. El laparoscopio no es más que un tubo que tiene una fibra óptica que te permite alumbrar el interior, la cavidad abdominal, para que te distienda las asas intestinales y tú puedas ver el animal. Obviamente, ahí tenemos que colocarlo en una camilla de cúbito supino, ¿de acuerdo? Con las patas hacia arriba y que la parte de la cabeza quede a 45 grados hacia abajo para que corran las asas intestinales. ¿Está claro? Y me deje libre los cuernos uterinos. Ese laparoscopio me va a permitir que a través del mismo yo puedo insuflar aire de manera tal que me distienda, me infle
la cavidad. Ahí yo voy a ver y voy a localizar el cuerno uterino, ¿de acuerdo? E incluso puedo ver hasta las ovulaciones en los ovarios o en qué ovarios tiene en ese momento los folículos preovulatorios ya más desarrollados para poder ovular. Y otro instrumento, o sea, tengo que hacer otra perforación y poner una cánula para ahí pasar entonces el dispositivo que me va a permitir depositar, primero, penetrar al interior del cuerno uterino y después depositar el semen dentro del mismo. ¿Están viendo? Este es una figura representativa y en el otro lado están viendo a un operador haciendo esta inseminación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya tienen una idea de cómo es este trabajo. Fíjense, parece un poco complicado. Normalmente, yo estuve en una central de inseminación de ovejas de cabra en Francia, donde se demoran no más de 5 minutos por animal. O sea, más tiempo se demora en agarrar la oveja, ponerla en la camilla, fijarla en la camilla, insuflarle el aire que el tiempo que yo perforo, voy, insemino y suelto. Menos de 5 minutos por animal. Obviamente, eso requiere un entrenamiento y la disponibilidad del equipo que lleva. Tienes que tener una buena fuente de luz, un buen laparoscopio, una fuente una bomba de aire que me dé la cantidad de aire necesaria. Y esto se hace sencillamente con anestesia local, donde voy a realizar la punción, más nada. No lleva anestesia general, no lleva nada. Ahora, bueno, ¿alguna pregunta sobre las ovejas y las cabras? ¿Hay alguna pregunta para saltar al equino? Profe, con respecto al semen usted dice que es mejor en fresco. ¿Qué tiempo? No sé, o como en el bovino, que si hay un cambio de temperatura, el semen se afecta. En la oveja y las cabras, el tiempo. Mira, normalmente cuando uno va a inseminar, ya en este momento se han desarrollado diluentes que le suministran, primero, la cantidad de nutrientes necesarios. Segundo, lo preservan contra los cambios térmicos. Y tercero, que le garantizan que no se va a contaminar. Se va a tener un buffer para el pH, mantener el pH, va a tener sales y azúcares necesarias que necesita el semen y antibióticos para evitar contaminación. Tú puedes usar un semen, no es lo mismo, Milagro, tú pones un semen en un portaobjeto o en una lámina que si tú lo tienes dentro de una pajuela, ¿está claro? Porque si está dentro de una pajuela está sellado, por un lado, y el contacto con el aire es ninguno, lo que quiere decir que la evaporación del agua que va a tener el mismo no va a ser grande. Y tú tienes la posibilidad de mantenerlo en un baño de María a 25 grados tranquilamente sin que se te dañe hasta 4 o 5 horas. Tú no vas a estar más de ese tiempo inseminando esos animales. Hay otros diluentes que te permiten a ti guardarlo hasta 3, 4, 5 días en refrigeración a 4 grados centígrados. Ok, ¿Vale? profe, gracias. Ok, gracias. Bueno. Ahora vamos a seguir complicando. Ahora viene la inseminación artificial en equipo. Entonces, recuerden cuando nosotros empezamos a hablar de inseminación que dijimos que la primera inseminación que aparece en el Corán descrita fue la inseminación que se hizo en una yegua, que había el hijo de un jefe de una tribu esa que vio una yegua que era hermana del mejor caballo que había enfrente, y entonces el caballo que él quería tener era del vecino, no de él. Cuando él vio que ese caballo montó la yegua, el tipo fue, pues se quitó el turbante, lo metió en la vagina, lo embebió en el semen y se fue para la finca de él y se lo metió a las yeguas de él. Y ahí logró la primera inseminación. ¿Qué les parece? Eso viene descrito hace un montón de años en el libro de las escrituras. Pero
vamos a decir que el trabajo en equino siempre tuvo por la cercanía de ese animal con el humano. Ustedes saben que normalmente uno va a decir uno quiere más, o sea, el hombre se identifica más con el caballo, porque el caballo puede ser un animal de tiro, un animal que sirve para deporte, un animal que te sirve para ayudarte a trabajar, a moverte, toda una serie de cosas, y en otros lugares sirve para otras cosas también. Ustedes saben que hay países que lo consumen, otros que no. Aquí en Panamá, Dios me libre, con Dios me guarde comerme carne de caballo. Pero hay muchos países que sí lo consumen, o sea que también se usa. ¿Y se come, profe? Y muy bueno que es, yo como caballo. Muy bueno. Y nunca he relinchado. ¿Estamos? Pero hay factores que han limitado en gran medida el desarrollo de la inseminación artificial en la yegua. Vamos a pensar que quizás el problema más acuciante, el problema que más ha afectado los resultados de la inseminación artificial en la yegua es que es impredecible el momento de la inseminación. ¿Por qué? A ver. Calixto Hernández. Calixto, ¿estás por ahí? Calixto. No te encuentro, no te veo, no te encuentro aquí, no te encuentro, no te encuentro. Calixto Hernández, aquí está. Aquí lo tengo pero no tiene la cámara encendida. Calixto Hernández. Vamos a decir que no estás entonces. Calixto Hernández, ausente. Ok. Andrade. José. Dígame, profe. José. Dígame. Yo te voy a hacer una preguntita. José, ¿qué tiempo más o menos dura el celo en la yegua? Tengo entendido que es el ciclo estral. No, el celo como tal, no el ciclo. El ciclo dura lo mismo que en la yegua, que en la vaca. El celo. 5 días. Entre 4 y 5 días. O sea que yo para poder determinar cuándo es el momento óptimo de la inseminación artificial, complicado. Está duro, ¿no? Está difícil. No es que la vi que entró en celo hoy y mañana por la tarde le insemino, no. Ahí esto es lo que más difícil. Y lo otro es que si esta yegua me cayó hoy, tuvo un celo de 5 días, no quiere decir que el próximo celo va a ser de 5 también. O sea, no es predecible que va a tener un celo de 4, de 5, de 6. Yo no lo puedo predecir. Por lo tanto, el poder definir en qué momento la voy a inseminar se me hace complicado. De hecho, lo que se hace es que la yegua cayó en celo hoy y a partir de las 48 horas la sirvo día sí, día no, día sí, día no. ¿Estamos? O sea, generalmente la sirve a las 48 y la vuelve a servir después a las 96 y a las 120. ¿Estamos? Pero ustedes se imaginan cuánto cuesta 3 burrajes. ¿Alguno de ustedes ha escuchado cuánto vale un burraje de un animal, de un macho bueno? $500. Depende del animal y la raza. Depende. Depende de la raza, profesor, depende de la ¿Cuánto? raza. Por eso, pero di un número. Hasta $1000. Va en un rango de 500 a 1000, profe. 500 a 1000 o más de 1000, depende. $2500 he escuchado yo. Es que depende también de la raza, profe. Depende de la raza y del estirpe. Por eso te digo, pero son precios altos. Si es pura sangre. Entonces podemos saber de que eso ya es una cosa que tiene en contra esto, ¿verdad? La segunda limitante es la dificultad de congelar ese semen.
Miren, para que sepan, hay semen equino, hay caballos que congelan muy bien el semen. Ahí sí, si yo detecté que este caballo me congela bien el semen, siempre me va a congelar bien. ¿De acuerdo? Pero el caballo que no me congela bien, una vez no me va a congelar bien 2, ni 3, ni 4, ni 5. Y los caballos que congelan bien no son más que el 30% de los machos disponibles. Quiere decir que el 70% no congelan bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese dato? Eso es así. Vamos a ver si yo puedo congelar alguna dosis de equino. Hagamos la práctica acá para que ustedes vean el semen de equino como es. Está claro también que el semen de equino tiene una diferencia del semen de bovino, ¿no? A ver. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tiene el semen del equino que no siempre se puede congelar? Repíteme que no te escucho bien. ¿Qué tiene el semen del equino que no siempre se puede congelar? Características típicas genéticas de animales. Eso es una variación individual. Vamos también a decir que el procesamiento del semen equino es diferente al procesamiento del semen bovino. El semen equino, si ustedes se dan cuenta, viene una parte líquida, una parte fluida y otra parte que tiene una gelatina. Algo muy parecido también acontece en el cerdo. Y esto hace que esta parte gelatinosa sea espermicida, mata el espermatozoide. O sea, yo para poder congelar el semen equino tengo que centrifugarlo. ¿Estamos? Y botar toda esa otra parte. Entonces, hay características seminales que hacen que sea un poco más difícil de utilizar. Lo otro es que, aunque el volumen de semen del equino puede estar por encima de 100 mililitros, estamos en volumen total, y el bovino, el toro, solamente tiene 3 a 5, cuando estoy haciendo una colecta directa con vagina artificial, ¿no? La concentración del semen equino es alrededor de 100 a 300 millones por mililitro. Cuando yo tengo en el bovino, ¿cuánto? Más de 1000 millones por ml. ¿Estamos? ¿Esto qué te quiere decir? De que yo, cuando proceso el semen, con una eyaculación de un equino, yo no puedo servir más de 15 animales. Y eso es cuando tengo un buen semental que da una concentración alta. Está claro, porque lo normal es que yo utilice 3 pajillas por animal y yo tenga entonces, en realidad, que lo que yo voy a poder servir no son más de 5 yeguas con un eyaculado. ¿Estamos? La otra limitante que tiene la inseminación artificial en el equino es que hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas organizaciones que agrupan razas equinas, como es la Paso Fino, el caballo de paso colombiano, que no permiten o no reconocen las crías logradas por inseminación artificial. Entonces, ¿tú para qué vas a hacerlo si después no puedes inscribir al animal para una competencia o para un juzgamiento? Entonces, eso es otro limitante que las asociaciones de la raza, algunos lo permiten, otros no. Eso ha limitado en cierta medida la utilización de la inseminación artificial. Bueno, y ahora, como decíamos, ¿no? Habíamos hablado de la conservación congelada, que era un problema serio, pero creo que también vamos a decir que si bien la utilización de semen congelado es difícil, la inseminación con semen fresco ya está bien establecida. ¿De acuerdo? Hay diluentes que te permiten conservarlo a 4 grados centígrados sin ningún tipo de problema e incluso mantenerlo a temperatura ambiente hasta 12 horas. ¿Estamos? Eso te permite poder
realizar el trabajo de inseminación con semen fresco, y entonces eso sí te daría a ti la garantía de que puedo hacer las 3 inseminaciones días alternos a partir de las 48 horas sin problema alguno. ¿Está claro? Y hay una también, vamos a decir, que la inseminación en la yegua, el acto de la inseminación es realmente sencillo. Ahí yo no hago control rectovaginal. Recto vaginal. El control es transvaginal. Yo paso la mano enguantada por la vagina, encuentro con mi dedo índice donde está la abertura del cervix. Recuérdense no. Milagro González. Diga, profe. Porque ya yo a ti te había preguntado, ¿no? Sí. Entonces no. Profe, estaba en el baño, no escuché qué. No, tranquila, ¿no? Ya yo te había preguntado anteriormente. Vamos a darle chance a Alexandra Rodríguez. Profe, a mí me preguntó de primero, pero igual aquí estoy. Bueno, entonces Alejandra Montenegro. Aquí estoy, profe. Oh, Alexandra, qué bueno. ¿Dónde está? Para verla hoy. Decían su cámara. Ajo. Alejandra, yo te preguntaría, ¿el cervix de la yegua tiene anillos? No. No. Entonces, si yo te digo, introduces la mano transvaginalmente con el dedo índice, tú encuentras la abertura cervical, es extremadamente fácil poder poner entonces la pipeta y atravesar ese anillo inicial, porque tiene un solo anillo, es de afuera, que mantiene cerrado el cervix, y puedes hacer la deposición, como están viendo aquí en esa fotografía, ¿ves? El semen lo tienes cargado en una jeringa, pasas la pipeta con una manguerita, lo pones en el cuerpo del útero y ahí mismo depositas el semen. O sea, vamos a decir que es extremadamente fácil. Ahora, si yo estuviera trabajando con inseminación artificial, después de haber hecho una sincronización, ¿verdad? Y yo quiero hacer extracción de embriones. Ahí yo tengo que ir a lo más fino, a tratar de yo usar el semen ese que es de un alto valor y que necesito que ese embrión esté lo mejor posible. Yo tengo que inseminar en el momento adecuado, ¿no es verdad? ¿No es así, Alejandro? Y como yo no puedo saber a simple vista y puedo predecir cuándo va a ovular, ¿qué técnica yo utilizaría para poder determinar si el folículo, hay un folículo que va a ovular o no? ¿Qué técnica puedo usar? No sé, profe, la de El ultrasonido, la ecografía. Okay. Si yo llego y meto mi mano y yo veo que hay un folículo, ¿no?, que tiene por encima de 2,5 milímetros, de 2,5 centímetros, se supone que estoy en presencia de un folículo preovulatorio en la yegua. ¿Qué? Te voy a preguntar al otro, no te voy a seguir tirando a ti, Alexandre. A ver, Carlos Ríos. Estoy. A ver, Carlos. Dígame. Si yo quiero garantizar que ese folículo grande que ya yo vi con ecografía me ovule, ¿qué hormona le puedo poner yo a esa yegua? ¿Que ovule? Yo quiero que ovule. La LH. La LH, pero ¿tú has visto algún lugar que venden LH? No. Puede ser la prostaglandina. O la GNRH. Ahí no hay cuerpo lúteo en ese momento. Así que prostaglandina no. Ya he agachado la cabeza 2 veces con las pedradas. ¿Cómo?
que ya he agachado la cabeza 2 veces con las piedras que me has tirado. Ah, ok. Tiene chance de una tercera pedrada. A ver. Vamos a ver si le doy, pues. Está para ayudar. Para ayudar. ¿Qué hormona? Pero es la coriónica equina, la que... La coriónica equina no. La coriónica humana. Humana, la GNRH, ¿no? O la GNRH. Cualquiera de esas dos. Yo puedo poner la coriónica humana, que es la HCG, que es precisamente equivalente a la LH, pero extra hipoficiaria. ¿Estamos? Porque la coriónica equina es equivalente a la FSH. ¿De acuerdo? Ok. Voy a anotarlo por aquí. Revisando que eso les va para el examen que vamos a hacer la semana que viene, ¿no es así? Espérese, profesor, repítalo de nuevo para... Profe, aquí en Equino se Y pone... eso lo debe de tener anotado de las clases anteriores. No, sí. Pero no sé dónde está. Las gonadotropinas extra hipoficiarias. Extra hipoficiarias porque las gonadotropinas se producen en la hipófisis, que son la LH y la FSH. Pero hay otras que son equivalentes a estas dos que se producen fuera de la hipófisis. Una es la gonadotropina coriónica equina, que es igual, o decir, FSH. Y tenemos la HCG, que significa gonadotropina coriónica humana. Humana. Que es equivalente a la LH. O sea, tiene los mismos efectos que una LH. ¿De acuerdo? Pero, ¿le di con la piedra o no? Bueno, con la piedra esa de ladito. Con la NRH sí. Pero con la gonadotropina coriónica equina no. Ah, bueno. Pero bueno, datos digo ahí más o menos. Bueno. Vamos a dejar eso ahí. Carlos Ríos. Bueno, en vez de un 5 cogiste un 3. Algo es algo, ¿no? Así mismo. Es Llevaba... Así es. Entonces, ¿estamos claros? ¿Qué hago yo? Voy, veo la ecografía. Y entonces, cuando el folículo tiene más de 2,5 centímetros de diámetro, yo aplico NRH. Se supone que en 2 horas viene la descarga de LH y la ovulación. O sea, que yo vi el momento de que creció, tiene ese diámetro, pongo la NRH y después de las el día del desfile, un día la tsunami la tocó y ella no me conoció de lo borracha y ¿De borracha. acuerdo? Yo le dije, Lupe, mi amor, Profe, no escuché. bueno, iba Apaguen los micrófonos, por favor. a rendir. Profe, ¿puede repetir? No tengo y que no escuché por el micrófono. Decíamos que yo le doy seguimiento a partir, inició el 0 en la yegua, yo a partir de las 48 horas empiezo a hacer una ecografía en la mañana, otra en la tarde, una mañana y otra en la tarde. Cuando el folículo sobrepase los 2,5 centímetros de diámetro. A ver, ahora voy a tirar yo una piedra. Toribio. Rolando. Sí, profe. Toribio, ¿cuál es el diámetro del folículo preovulatorio en la vaca? O sea, cuando que tú estás viendo un folículo en una vaca, en un ovario de una vaca, tú lo estás viendo con ecografía igual, cuando alcanza, ¿qué tamaño es que tú dices que está preovulatorio? ¿Tienes idea? No, profe. Bueno, revisa Recuerdo. la clase de desarrollo del ciclo folicular, donde estábamos viendo el desarrollo en ondas y toda esa historia. Ahí habían después una serie de fotografías donde estaba la selección, el reclutamiento, la selección, la dominancia y el folículo dominante y el folículo preovulatorio. En la vaca,
el folículo preovulatorio mide entre 1.2 y 1.5 centímetros de diámetro. Sin embargo, en la yegua casi es el doble, ¿no? 2.5 hasta 3 centímetros de diámetro. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok. Ok, entonces ya sabemos cómo hacemos para inseminar la yegua. Y como le decíamos, ¿no? Yo tengo que hay semen, hay diluentes que me permiten mantener el semen diluido y refrigerado a 4 grados hasta 96 horas de haberlo sacado. 96 horas, ¿cuánto es? 4 días. Por lo tanto, me tiene que alcanzar tranquilamente para poder inseminar la yegua. El celo no son de 5 días, 4 a 5 días. Y yo digo que las ovulaciones comienzan después de las 48 horas. ¿Están escuchando? La ovulación acontece después de las 48 horas de iniciado el celo, que puede ser 48, 72, 96. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no quiero fallar, yo tengo que hacer la ecografía y poner entonces en su momento la GnRH para inducir la liberación de LH y la ovulación. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto ya lo conocemos, ¿no? El semen congelado, habíamos dicho que en el caso del bovino, del equino, yo tengo que hacer una preparación que no es nada fácil. ¿Estamos? Tengo que centrifugarla, tengo que lavarlo, tengo que volver a centrifugarlo, tengo que lavarlo 3 veces para después procesarlo. Y se procesa más o menos igual que en el bovino. Se usa también glicerol para hacer la congelación, pero también ya hay, ¿cómo se dice? Menstruos comerciales que se pueden utilizar. ¿Ok? Entonces ahí está descrito cómo se realiza. El sistema de congelamiento es el mismo que se hace con el semen bovino. O sea, lo pones a 4 grados, equilibra y después lo llevas a vapor en nitrógeno y a nitrógeno líquido. Aunque hay congeladoras automáticas y ustedes verán, nosotros tenemos en la facultad una congeladora automática que tú la programas y te sirve para congelar todas las especies de animales de importancia zootécnica. Así que en la práctica la van a poder ver. ¿Alguna pregunta más sobre la yegua? Para pasar a la... Dice que, Ajá. bueno, he escuchado, pues, no sé, que vamos a decir, al 8º día de haber parido la yegua, hay personas que le echan caballo y se quedan preñadas. Como Sí, que es mejor hacerlo, no sé. sí. Eso no hay dudas, que hay un celo posparto que es fértil. Ahora, analicemos un poquito. Vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer otra pregunta. Bernardo. Diga, profe. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí estoy. Bueno, No, es que no me sale la imagen. Espérate, déjame si te encuentro. ahorita que está. Bernardo. Ok. Bernardo, ya te vi. Estás hasta con audífono para escuchar mejor. Exactamente. Bernardo, ¿qué diferencia hay entre la placenta equina y la placenta bovina? La yegua es difusa y la de la vaca es cotiledone. Cotiledoniana. Ese es uno. Y las vellosidades coriónicas de la placenta, en el caso de la yegua son sintesmocoriales y en el caso del bovino son hemocoriales. Quiere decir que penetran muy poquito en el endometrio. Okay. Y al penetrar poquito en el endometrio, quiere decir que el daño en la mucosa uterina en la yegua es mínimo. Por eso, el que haya trabajado con yegua, yo le preguntaría, ¿han visto muchas retenciones placentarias en yegua? No.
No. ¿Por qué? Yo Por el tampoco tipo he de visto. placenta. Por el tipo de placenta. Por eso es que ese celo, porque también en la vaca puede acontecer un celo posparto. Pero pueden jugarse la vida de que en el 90%, 99% de los casos no hay preñez. Porque todavía la revolución uterina y la reestructuración de las carúnculas no permiten que pueda haber una nueva implantación. ¿Estamos? Sí, profe. Queda la respuesta a la pregunta. ¿Quedó que la respuesta satisface la pregunta que me hicieron? Sí, sí, profesor. Ok. Gracias, gracias. Profe, otra pregunta. Calixto. Diga, Calixto. ¿Qué día recomienda usted mejor, el día 8 o el día 11? Ok, yo voy a preguntarle algo. ¿El profesor Edil Araújo está por ahí? Edil. Sí, estoy en el laboratorio L53 haciendo análisis estadístico. Bueno, Simultáneamente. vamos a hacer un buen análisis, un análisis fisiológico ahora. Él me está preguntando si yo recomendaría que se insemine o que se preñe la yegua en el periodo del celo posparto. ¿Qué tú me dirías? ¿Qué tú dirías sobre las posibilidades de la posible próxima lactación de esa yegua y sobre el efecto de esa preñez sobre la cría de potrillo que tiene? Quisiera escucharlo. Bien. Número uno, nosotros tenemos que tener presente que la yegua es una de las especies más productoras de leche, aunque no lo reconocemos así porque estamos acostumbrados a medir la producción en las vacas. El equino, igual que la yegua, igual que la vaca, va a demandar un periodo que está alrededor de los 100 a los 120 días que debiera tener libertad para encaminar todos los recursos metabólicos disponibles a partir de sus tejidos para apoyar el desarrollo de la lactancia. Una preñez prematura va a distorsionar el perfil metabólico hormonal. A través de las hormonas vamos a restringir un poco porque el organismo puede restringir el pase de nutrientes para la producción de leche y prepararse para una gestación prematura que viene. Entonces, no va a permitir, o sea, quien vamos a sacrificar es a la cría, porque va a recibir mucho menos leche. Una preñez temprana puede reducir entre el 40 y el 60% de la producción de leche en la yegua. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la cría? Entonces, no tanto sufre la yegua, va a sufrir la cría. La cría, y ahí es donde está la cosa, porque se supone que cuando nosotros estamos haciendo un tipo de trabajo de esto, de inseminación o de lo que sea, lo que queremos es la reproducción de la yegua, o sea, esa cría que viene ahí. Estamos. Y entonces también vas a comprometer que el aporte de nutrientes al feto que viene adentro también se va a ver comprometido. Entonces vas a tener un potrillo débil y el próximo que van a hacer va a ser también un potrillo débil. Entonces, yo no recomiendo el uso, la preñez al primer celo postparto. ¿De acuerdo? No lo recomiendo. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Bueno, hablemos ahora de inseminación artificial en la cerda. Y vamos a concluir la clase. Yo no he dado tiempo ni nada porque estoy un poco cansado y lo que quiero es terminar de una vez para dejarnos ya por el día de hoy y continuar el día de mañana. Así que vamos a terminar con la cerda, que es la última especie de importancia zootécnica en los cuales nosotros practicamos la inseminación artificial. Y que ustedes conocen que en el caso de la cerda es muy fácil la detección del estro, ¿no es verdad? Porque la cerda comienza a vocalizar muchísimo cuando está en estro, pero además el tú detectar el momento óptimo para la inseminación es muy fácil. A ver, Carolina Herrera. Sí, profesor. ¿Cómo tú te das cuenta que la
cerda está a punto para ser inseminada o para ser cubierta. Sí, dígame, profe. ¿Cómo te escucho. cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta que la cerda está lista para ser cubierta? O sea, está en celo y estamos cerca del momento óptimo para la inseminación. A ver. Profesor, porque se mantiene quieta. El reflejo de la inmovilidad. Facilito. Cuando la cerda, cuando está en celo, empieza primero a vocalizar, llamando al macho, o sea, llamando la atención de los machos. Segundo, hay una edematización marcada de la vulva se dematiza y se pone roja. Pero cuando usted hace así, incluso se puede sentar, y la forma más práctica de detectar el momento es sentándose en la grupa de la cerda, y ella se va a quedar ahí, va a sostener el peso de usted todo el tiempo que se quede sentado usted ahí. Eso es el reflejo de inmovilidad. Entonces es muy fácil, eso facilita tremendamente la inseminación. Ahora, vamos a decir de que la cerda tiene sus características, ¿no? La cerda es politóca. ¿No es así, Luis Carlos? ¿Qué, Quintanilla? La cerda es politóca, ¿no es verdad? Porque tiene varias ovulaciones. Tanto es así que lo normal de una buena cría de cerdo es que te paran de 10 a 12 cerditos cada camada. Así que por lo menos ella está ovulando más de 12 óvulos. ¿Está claro? Entonces, ¿sí? Más de 12 óvulos ella ovula. Lo que quiere decir de que el tracto también reproductivo, los cuernos uterinos de una cerda son extremadamente largos para poder albergar hasta 12 preñeces, ¿no es así? Y esto quiere decir que obviamente la cantidad de espermios que necesita recibir la cerda son bastantes para garantizar la preñez de toda esa cantidad de óvulos que va a liberar. Así que nosotros tenemos que garantizar no solamente la cantidad, fíjense, sino el volumen. Porque yo tengo que lograr de que todo ese volumen de semen me ocupe ambos cuernos, me llegue a ambos cuernos. Porque en el caso del bovino, ¿cuánto tiene una pajuela? ¿Qué volumen tienen las pajuelas de semen? 0.5, profe. 0.5 o 0.25. O sea que el volumen es extremadamente reducido. En el caso de la yegua, yo si voy a inseminar, uso como mínimo 3 pajellas de 0.5. Estoy hablando de un cc y medio. Cuando voy a inseminar con semen diluido, yo uso hasta 5 ml de semen en la yegua. Sin embargo, en la cerda, normalmente yo uso de 50 a 100 ml. O sea, la concentración en un volumen mucho mayor para permitir que ese volumen me cubra a ambos cuernos. O sea, me llegue, cuando yo lo voy a depositar, me pueda correr hasta hacia ambos cuernos uterinos. ¿De acuerdo? Ahora bien, también, ustedes conocen que el eyaculado del cerdo es voluminoso, que también tiene 2 fracciones, una fracción rica en espermatozoides y otra fracción que lo que tiene es gelatina, ¿no? Y vamos a hacer una práctica de extracción de semen y valoración de semen y preparación de dosis de semen cuando vengan de aquí a 2 semanas. Ya eso está cuadrado para que lo vean cómo es. Y yo tengo que garantizar de que cada dosis de semen me quede al final alrededor de 150 millones de espermatozoides vivos e inmóviles. Por eso se calcula que las dosis deben de prepararse sobre 300 millones totales de espermatozoides. Pero eso hay que verlo y evaluarlo de cómo está la motilidad, los vivos y muertos, a la hora de que yo voy a extender ese eyaculado. ¿Ok? Entonces, aquí en el caso de la cerda, en el caso del cerdo, se recuerda que habíamos hablado de que la eyaculación en las distintas especies depende de distintos fenómenos, ¿no?
que habíamos dicho que en el bovino el toro eyaculaba por el cambio de temperatura. ¿No es así? Que en el equino era por el cambio de temperatura y el paso a través del cervix. En el caso de la yegua, de la cerda es la presión que ejerce el cervix sobre el glande del cerdo. Por eso que cuando nosotros estamos haciendo la extracción seminal en un cerdo, tengo que mantener una presión firme sobre el glande para que él tenga el estímulo para la eyaculación. Y que nosotros vamos a poner una tela de mosquitero en la boca del colector para que la gelatina que acompaña el eyaculado, en el caso del cerdo, no caiga adentro del vaso. Porque eso lo que me va a crear es retardarme el tiempo de vida del espermatozoide y que a la hora de diluirlo se me va a hacer mucho más complicado. Ahora, vamos a decir que en el caso del cerdo también se han desarrollado toda una serie de diluentes que me permiten mantener a una temperatura relativamente, vamos a decir, no tan baja, vamos a decir, temperatura de 10 a 18 grados, yo puedo mantener el semen de cerdo de 5 a 7 días. 5 a 7 días. Lo que quiere decir, pensemos, tendría mucho sentido congelar semen de cerdo. Primero, vamos a decir que el semen de cerdo, si habíamos hablado que en la valle de la cabra, ni el 30% de los machos congela su semen. En el caso del cerdo, no llega ni al 10% de los machos que el semen producido se puede congelar. ¿Por qué? El macho, el cerdo, ¿cuál es la principal característica? Es la cantidad de grasa que tiene, ¿no? ¿Verdad? Y que tienen problemas serios para la termorregulación. Pues también el espermatozoide de cerdo tiene mucha cantidad de líquido, igual que el ovocito de la cerda. Esto hace que sea menos tolerante al congelamiento que otros gametos de otras especies. Pero esto lo podemos solucionar con la conservación a temperaturas bajas, no tan bajas, sino a temperaturas frescas, vamos a decir. Y lo otro es que, piensen ustedes, a mí no me interesa tener muchos hijos de una misma camada, de un mismo cerdo. Por lo tanto, yo en una explotación porcina debo tener 4, 5, 6, 7, 8 machos que me sirvan para moverme entre las cerdas que tengo. Y si ese semen a mí me permite usarlo entre 5 y 7 días, señores, con hacer una extracción semanal por cada semental, tengo el semen necesario para cubrir a todas las cerdas que me caigan en celo en esta semana. El diluente para la preservación del semen porcino es extremadamente barato. Por lo tanto, no es ningún problema tampoco el poder desarrollar la inseminación artificial en la cerda. La detección del celo, ya hablamos cómo es muy fácil, muy sencillo. Y vamos a decir de que el cervix de la cerda se dilata bastante, que te permite que tú introduzcas. ¿Alguien ha visto el catéter que se emplea para inseminar una cerda? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. Hay de dos tipos. Uno que es en forma de tirabuzón en la punta, igual que el glande del pene del cerdo. Y hay otro catéter que lo que tiene es como una bolita, ¿no es así? Como si fuera una baqueta. Una esponjita. De forma tal de que cuando él entre en la cremallera que conforma el cervix de la cerda, me lo deje cerrado para cuando yo vaya a depositar ese volumen que está alrededor de 50 a 100 ml, no vuelva, no se vaya hacia atrás, hacia abajo. Pero es extremadamente fácil el pase de esa pistola. Entonces decíamos que cuando yo esto lo tengo que tener también presente, que yo puedo o debo de detectar el celo por lo menos 2 veces al día. Pues el mismo principio mañana y tarde, ¿no?
Y el momento óptimo va a estar en dependencia de cuándo aparece el reflejo de la inmovilidad. Y yo debo de estar inseminando de 8 a 12 horas después que comienza el reflejo de la inmovilidad. Y de ahí debo de repetir la inseminación a las 12 horas posteriores. O sea que ahí yo hago 2 servicios con 12 horas de diferencia. ¿Estamos? O sea, mañana y tarde. Tarde y mañana. Y los porcentajes de preñez son bastante buenos. Y no porcentaje de preñez. Ojo, en la cerda uno no habla de porcentaje de preñez, sino habla de tamaño de la camada. Porque a mí lo que nos interesa es mayor cantidad de cría. ¿No es así? Es correcto, profesor. Sí, señor. Entonces, esa sería el principio fundamental. Y miren, incluso ya se han desarrollado, miren, aquí están 3 tipos de catéteres que se usan. Se ha desarrollado este catéter que tiene la posibilidad de ir más adentro. Se dan cuenta, tiene una cánula interior que una vez que yo pasé el cervix, puedo ir hasta el fondo del útero. Y evidentemente, ¿para qué tipo de animales yo usaría este catéter que tiene un catéter central que va más adentro? ¿Para las primerizas o para las cerdas ya viejas? Cerda vieja. Vieja. Cerdas viejas que tienen un desarrollo uterino ya mucho más grande porque tienen varios partos. ¿Está claro? Entonces, este catéter se ha diseñado específicamente para trabajar en cerdas ya pluríparas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, decimos que los porcentajes de preñez más el tamaño de la camada son mayores. Vamos a estar también conscientes que los resultados en las lechonatas, que son las lechonas de primer servicio, y las cerdas más viejas, también son mucho más bajos que en los animales de segundo, tercero, cuarta gestación. Miren, aquí tienen un ejemplo de los porcentajes de preñez y el tamaño de las camadas. Pero también, vamos a decir, son 3 criaderos diferentes, 3 granjas diferentes, y los porcentajes también son diferentes, pero no es muy diferente los tamaños de las camadas que se obtienen. ¿Ok? Sí, vamos a decirte que las primíparas siempre tienen un porcentaje menor que las pluríparas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, yo quería confirmar que estamos claros, ya yo hablé en Panamá para que vayan a hacer el primer parcial y al otro lo vamos a recibir nosotros aquí en Chiriquí. Yo les diría en qué salón va a ser aquí esta semana, les voy a decir en qué salón va a ser en Chiriquí, pero yo voy a estar ahí, así que me van a ver. Y en Panamá, yo le diré quién es que lo va a atender en Panamá. ¿De acuerdo? Solo que les pido que traten de llegar lo más temprano posible para que se puedan ir también lo más temprano posible de regreso. Y vamos a empezar ya a ver cómo coordinamos el bus para que venga de Panamá hacia Chiriquí y ponernos de acuerdo con ustedes para que nos digan el itinerario de dónde debería de parar para recoger los algunos de ustedes, porque no, o sea, no todo el mundo va a ir hasta Panamá. Unos van a salir de Panamá, otros van a salir de Chorrera, otros van a salir de no sé, de Cocleo, otros de Divisa, otros de Veragua hasta allá. Consulta, profe. ¿El día del parcial va a ser el día viernes o va a ser el sábado? Viernes, para el sábado poder dar clase. ¿Estamos? Viernes es parcial nada más. El sábado empezamos un poquito más tarde y matamos la parte de teoría. Porque profesor, puede parar la grabación. Para que no... Ya vamos a parar.